Estamos muy atentos a este nuevo extracto del mensaje del Dr. José de la Rosa. Y ahora con todos ustedes, el Dr. de la Rosa. Buenos días, mis amigos y amigas, hermanos y hermanas de todas partes que días tras día se reúnen para escuchar a JD Podcast, una transmisión de lunes a viernes que se da la tarea de contestar las preguntas e inquietudes de personas en todas partes. Hoy tenemos una pregunta muy importante por un distinguido amigo católico y su pregunta dice de la siguiente manera: soy un católico, ¿por qué debo considerar el convertirme en cristiano? Felicidades por esta extraordinaria pregunta que usted nos hace en este día. Primero, por favor, comprende que no intentamos ofenderte en este podcast al contestar esta pregunta. Verdaderamente recibimos preguntas de católicos tales como: ¿cuál es la diferencia entre católicos y cristianos? En conversaciones cara a cara con católicos, literalmente hemos escuchado: yo no soy cristiano, soy católico. Para muchos católicos el término cristiano y protestante son sinónimos. Con todo lo expuesto, el intento de este podcast o transmisión es que los católicos estudien lo que dice la palabra de Dios acerca de ser un cristiano, y quizás consideren que la fe católica no es la mejor representación de lo que describe la Biblia. Más adelante les hablaremos sobre qué es un cristiano. La diferencia clave entre católicos y cristianos es la visión que se tiene de la Biblia. Los católicos ven la autoridad de la Biblia al mismo nivel de la autoridad de la Iglesia y la tradición. Los cristianos ven la Biblia como la suprema autoridad para la fe y la práctica. La pregunta es: ¿cómo se presenta la Biblia a sí misma? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o perfeccionado enteramente, preparado para toda buena obra. La Escritura por sí misma es suficiente para que el cristiano sea enteramente preparado para toda buena obra. Este texto nos dice que la Escritura no es solo el principio o solo las bases o el cimiento para una completa tradición eclesiástica. Por el contrario, la Escritura es perfecta y totalmente suficiente para todo en la vida cristiana. La Escritura puede enseñarnos, reprendernos, corregirnos, entrenarnos y equiparnos. Los cristianos bíblicos no niegan el valor de las tradiciones de la Iglesia. Más bien, los cristianos sostienen que para que una tradición de la Iglesia sea válida,
debe estar basada en una clara enseñanza de la Escritura, así como estar en concordancia con la misma. Amigo católico, estudia la palabra de Dios por ti mismo. En la palabra de Dios encontrarás la descripción y la intención de Dios para su iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice, y es bueno que usted revise este texto o los textos que le vamos a proveer. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Una segunda diferencia clave entre católicos y cristianos bíblicos es el entendimiento de la manera en que podemos aproximarnos a Dios. Los católicos tienden a aproximarse a Dios a través de intermediarios, tales como María o los santos. Sin embargo, los cristianos se aproximan a Dios directamente, ofreciendo oraciones a nadie más que a Dios mismo. La Biblia proclama que nosotros podemos aproximarnos o acercarnos al trono de la gracia de Dios confiadamente, con confianza. Usted puede chequear eso en Hebreos capítulo 4 verso 16. La Biblia es perfectamente clara en que Dios desea que le oremos a Él, que tengamos comunicación con Él, que le pidamos a Él las cosas que necesitamos y todo lo demás quiere que sea pedido a Él. Y le voy a dar unos textos para que usted los busque y los lea en la quietud de su hogar. Filipenses capítulo 4 verso 6. San Mateo capítulo 7 versos 7 al 8. Primero de Juan capítulo 5 verso 14 al 15. Son textos claves. No hay necesidad de mediadores o intermediarios, porque Jesucristo es nuestro único y solo mediador, dice Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Y tanto Cristo como el Espíritu Santo están ya intercediendo a nuestro favor. Romanos capítulo 8 verso 26 al 27 y también Hebreos capítulo 7 verso 25 le da esa descripción. Amigo católico, Dios te ama íntimamente y ha provisto una puerta abierta para una comunicación directamente a través de Jesucristo. La diferencia más crucial entre católicos y cristianos bíblicos está en el tema de la salvación. Los católicos ven la salvación casi enteramente como un proceso, ¿verdad? Mientras que los cristianos ven la salvación de dos formas, como un estado y un proceso. Los católicos se ven a sí mismos como siendo salvados, mientras que los cristianos se ven a sí mismos como habiendo sido salvados. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2 nos dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, etc. Las palabras santificados y santos vienen de la misma raíz griega. Este verso establece ambas cosas, que los cristianos son santificados y llamados a ser santos. La Biblia presenta
la salvación como un regalo que es recibido al momento en que una persona pone su fe en Jesucristo como su Salvador. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, él o ella es justificada. Eso quiere decir que es declarada justa. Dice Romanos capítulo 5, verso 9. Dice que esa persona es redimida, es rescatada de la esclavitud del pecado. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Esa persona es reconciliada. Amén. Logrando la paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 1. Ve, dice que es santificada, puesta aparte para los propósitos de Dios, o sea, separado para Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11, y dice que esa persona también es renacida como una nueva creación. Primera de Pedro 1:23, también te arroja luz. También segunda de Corintios 5:17, tú eres nueva criatura. Cada una de estas características son hechos consumados que son recibidos al momento de la salvación. Los cristianos son entonces llamados a vivir y practicar, llamados a ser santo o a ser santos, lo que ya es una realidad posicionalmente, santificados. Eso es una realidad. El punto de vista católico también es que la salvación se recibe por fe, pero entonces está basado también y mantenida por buenas obras y participación en los sacramentos. Los cristianos bíblicos no niegan la importancia de las buenas obras o que Cristo nos llama a observar las ordenanzas en memoria de Él y en obediencia a Él. La diferencia es que el punto de vista cristiano es que estas cosas son el resultado de la salvación y no un requerimiento para la salvación o un medio para mantener la salvación. La salvación es una obra completa, comprobada por el sacrificio expiatorio de Jesucristo. En Primera de Juan 2:2. Como resultado, todos nuestros pecados son perdonados y se nos promete la vida eterna en el cielo al momento en que recibimos el regalo que Dios nos ofrece, la salvación a través de Jesucristo, según Juan capítulo 3, verso 16. Amigo católico, ¿deseas esta salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, verso 6, léelo. Si es así, todo lo que debes hacer es recibirla. Juan capítulo 1, verso 12, pero es a través de la fe. Romanos capítulo 5, verso 1, también te justificas por la fe aceptando a Jesús. Dios nos ama y nos ofrece la salvación como un regalo. Si recibimos su gracia por fe, tenemos la salvación como nuestra eterna posesión. Efesios 2, 8 al 9. Una vez salvados, nada podrá separarnos de su amor. Dice Romanos 8, 38 a 39. Nada puede arrebatarnos de su mano. Dice San Juan capítulo 10, verso 28 al 29. Si deseas esta salvación, si deseas obtener el perdón de todos tus pecados
si deseas tener la seguridad de tu salvación, si deseas tener acceso directo al Dios que te ama, recíbela y es tuya. Es gratis, aunque costó mucho. Esta es la salvación por la que Jesús murió, para concedérnosla, y la que Dios ofrece como un regalo, amigo. Si has recibido a Jesucristo como tu Salvador por fe, a causa de lo que has oído aquí hoy, por favor, háznoslo saber. Solo vaya a www.laembajadadegracia.com y haga clic sobre Acepté a Jesús. Y así nosotros podremos ayudarte en tu caminar con Jesús. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido de verdad, amigo católico, a la vida cristiana. Esa es la pura vida. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tu familia y te dé mucha paz. Feliz resto del día y muchas gracias. Este programa es posible gracias a la Embajada de Gracia y viene a usted por la generosa contribución de oyentes como tú. Gracias por ser parte de la Embajada de Gracia.